¿Jesús habla a través de visiones? Preguntó la niña al extraño, pero Jesús le reveló esto. El barrio Santo Domingo Sabio, en la Comuna 1 de Medellín, despierta cada mañana entre el ruido de los buses destartalados y el aroma del café de panela que se cuela por las ventanas sin vidrios. Aquí, donde las casas de ladrillo rojo trepan por las montañas como si quisieran alcanzar el cielo, vivía Sofía Ramírez, una niña de 8 años con ojos color café que parecían demasiado viejos para su rostro infantil. La pequeña casa de 2 habitaciones que compartía con su abuela, doña Carmen, tenía las paredes pintadas de un verde descolorido por la humedad y el tiempo. El techo de zinc oxidado goteaba cuando llovía, y Sofía había aprendido a colocar ollas y baldes en posiciones estratégicas para captar el agua que se colaba. Pero lo que más pesaba en esa casa no era la pobreza material, sino el silencio denso de la ausencia. Hacía 3 años que Sofía había perdido a sus padres. 3 años desde aquella tarde del 23 de julio de 2022, cuando una balacera entre pandillas del narcotráfico los alcanzó mientras regresaban del mercado. Sofía, entonces de 5 años, iba con ellos. Recordaba las bolsas de plátanos cayendo al suelo, el grito de su madre, el abrazo protector de su padre que la cubrió con su cuerpo segundos antes de que las balas atravesaran su espalda. Recordaba la sangre. Siempre recordaba la sangre. Doña Carmen, con 71 años de edad y un corazón que había sobrevivido demasiadas tragedias, recogió a la niña de entre los brazos de su hijo muerto. Desde entonces, habían vivido juntas, sosteniéndose mutuamente en medio de la tormenta. Pero 6 meses atrás, el cáncer había llegado como un ladrón en la noche. Primero fue el dolor en el estómago que doña Carmen ignoró, luego el sangrado que ya no pudo ocultar. El diagnóstico del Hospital San Vicente Fundador fue lapidario: cáncer gástrico terminal, metástasis en el hígado. Los médicos le daban entre 3 y 6 meses de vida. Las medicinas para el dolor costaban 150,000 pesos semanales, una fortuna imposible para una anciana sin pensión y una niña sin padres. Fue entonces cuando Sofía comenzó a vender flores en los semáforos. Cada tarde, después de terminar sus clases en la escuela pública del barrio, Sofía caminaba hasta el mercado de las flores, en Copacabana, a 40 minutos en bus. Allí, con los pocos pesos que ahorraba de lo que ganaba, compraba rosas rojas y claveles blancos. Luego viajaba hasta la Avenida Oriental, una de las arterias principales de Medellín, donde el tráfico denso le garantizaba clientes cautivos. «Flores frescas, 3 por 10,000 pesos», gritaba Sofía con su voz delgada, moviéndose entre los carros con una agilidad que había perfeccionado en 6 meses. Sus pies descalzos, llenos de callos, esquivaban los charcos de aceite y los vidrios rotos. Su ropa, un vestido floreado que alguna vez fue rosado, pero ahora era más bien gris, le quedaba grande, heredado de alguna donación de la parroquia. Los conductores la miraban con lástima. Algunos compraban, otros simplemente negaban con la cabeza. Pero Sofía no se rendía. Cada peso contaba. Cada billete arrugado que recibía era una pastilla más para el dolor de su abuela. Era un día más de vida. Llegaba a casa pasadas las 9 de la noche con los pies adoloridos y el corazón exhausto. Doña Carmen, recostada en su cama de madera que crujía con cada movimiento, la esperaba con una sopa aguada de papa y cilantro. «Mijita, ¿cómo te fue?», preguntaba la anciana con voz débil, intentando sonreír a pesar del dolor que la consumía desde adentro. «Bien, abuela. Vendí 22 rosas hoy», respondía Sofía, sacando los billetes arrugados de su bolsillo como si fueran tesoros. «Mañana podemos comprar sus pastillas». «Bon». Doña Carmen lloraba en silencio cada noche, cuando creía que Sofía dormía.
Lloraba por la inocencia robada de su nieta, por los juguetes que nunca tuvo, por las muñecas que cambiaron por ramos de flores. Lloraba porque sabía que pronto moriría y dejaría a Sofía completamente sola en un mundo que no tenía piedad con los niños huérfanos. Pero había algo extraño sucediendo en las noches de Sofía. Algo que la niña no entendía completamente, pero que la llenaba de una extraña mezcla de paz y confusión. Hacía exactamente 6 meses, desde la primera noche después de recibir el diagnóstico terminal de su abuela, Sofía tenía el mismo sueño. Cada noche, sin excepción, cerraba sus ojos y entraba en una visión tan real que podía sentir el viento en su rostro. En el sueño, Sofía caminaba por un camino de tierra rodeado de flores silvestres que brillaban con una luz dorada. El cielo era de un azul imposible, más intenso que cualquier azul que hubiera visto en la vida real. Y al final del camino, siempre lo esperaba a él. Un hombre vestido con una túnica blanca que parecía brillar con luz propia. Su rostro era difícil de describir, como si fuera imposible de recordar completamente al despertar, pero sus ojos eran del color de la miel bajo el sol, cálidos y llenos de un amor que Sofía nunca había conocido. El hombre se arrodillaba a su altura y siempre le decía las mismas palabras con una voz que resonaba no solo en sus oídos, sino en su corazón. Sofía, yo hablo a través de visiones. Cuando tengas miedo, búscame en la calle. Pregúntame. Yo responderé. Y cada noche, Sofía despertaba llorando, con el corazón acelerado y una pregunta ardiendo en su mente. Abuela, susurraba en la oscuridad, Jesús habla a través de visiones. Doña Carmen, aunque débil y consumida por el cáncer, conservaba una fe que ni siquiera la muerte podía robarle. Había sido catequista en la parroquia Santo Domingo Sabio durante 40 años y conocía las Escrituras como la palma de su mano arrugada. Sí, mi niña, respondía siempre la anciana con voz temblorosa pero firme. En la Biblia, Dios habló a José a través de sueños, habló a Pedro en una visión en Jope, habló a Juan en Patmos con visiones del cielo. Jesús habla a quien lo busca con corazón sincero. ¿Por qué me preguntas eso, mijita? Sofía nunca le contó los detalles del sueño. No sabía por qué. Tal vez temía que si lo ponía en palabras, la magia se rompería. O tal vez, en lo profundo de su corazón de 8 años, sabía que ese mensaje era solo para ella. Los días se fundían uno con otro en una rutina agotadora. Escuela por la mañana, donde Sofía luchaba por mantenerse despierta en clase porque las noches eran cortas y el sueño poco reparador. Flores por la tarde y la noche, cuidar a su abuela en los momentos que quedaban. Y siempre, siempre el mismo sueño. Cuando tengas miedo, búscame en la calle. Las palabras resonaban en su mente mientras esquivaba carros, mientras soportaba las miradas lascivas de algunos conductores que la hacían sentir incómoda, mientras contaba monedas bajo la luz de los postes. El barrio donde vendían flores era peligroso. Doña Carmen lo sabía, Sofía lo sabía, pero no tenían opción. La desesperación no elige lugares seguros. Ten cuidado, mijita, le decía su abuela cada tarde cuando Sofía salía con su canasta de flores. Si ves algo raro, corre. Si alguien te persigue, grita. La gente buena todavía existe, aunque parezca que no. Sofía sentía, pero en su interior crecía un miedo silencioso. Había visto cómo otros niños de la calle desaparecían. Había escuchado los rumores susurrados entre las vendedoras del mercado sobre redes de trata de personas, sobre pandilleros que secuestraban niñas para la prostitución o para pedir rescate. Había visto las fotos en los postes. Se busca, niña de 9 años. Vista por última vez vendiendo chicles en... Por las noches ese miedo se transformaba en pesadillas. Pero siempre, al final de la pesadilla, aparecía él, el hombre de la túnica blanca,
y el miedo se disolvía como niebla bajo el sol. Cuando tengas miedo, búscame en la calle. Era 15 de diciembre. Medellín se preparaba para la Navidad con luces que colgaban de los postes y villancicos que sonaban en las tiendas. Pero para Sofía y doña Carmen, la Navidad era solo un recordatorio cruel de todo lo que habían perdido. Esa tarde, Sofía había vendido solo 6 flores. El tráfico estaba lento y los conductores parecían más apurados que nunca, sin tiempo para detenerse a comprar rosas que pronto se marchitarían. Cuando el reloj marcó las 6 de la tarde, Sofía todavía tenía 16 flores en su canasta. El sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas que abrazan a Medellín, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Las luces de los carros se encendían, y con ellas, los peligros de la noche. Sofía no lo sabía todavía, pero su vida estaba a punto de cambiar para siempre. No sabía que esa noche, la promesa susurrada en sus sueños durante 6 meses se haría carne y hueso. No sabía que la pregunta que había repetido 180 veces en 180 noches, ¿Jesús habla a través de visiones?, estaba a punto de recibir una respuesta que desafiaría todo lo que el mundo llama posible. Porque a veces, cuando el miedo es tan grande que las palabras no alcanzan, cuando la desesperación grita más fuerte que cualquier oración, Dios no envía solo visiones. A veces, Él viene en persona. Si esta historia está removiendo algo en tu corazón, si tú también has sentido miedo por tus seres queridos o has clamado en la oscuridad preguntándote si Dios te escucha, deja tu petición en los comentarios. Cada necesidad importa ante sus ojos. No caminas solo en este valle. La avenida Oriental a las 6 de la tarde era un río de metal y humo. Los buses alimentadores rugían como bestias cansadas, los taxis pitaban con impaciencia, y las motos se colaban entre los carros con una temeridad que desafiaba las leyes de la física y la cordura. Sofía conocía ese caos como la palma de su mano pequeña y callosa. Se movía entre los vehículos con la gracia de quien ha aprendido a bailar con el peligro. Su canasta de flores, tejida en mimbre desgastado, colgaba de su brazo izquierdo mientras con la derecha sostenía un ramo de 3 rosas que ofrecía a través de las ventanillas apenas entreabiertas. Flores para su amor, flores para su mamá. 3 por 10,000 pesos, patroncito. Cantaba con una voz que intentaba sonar alegre, pero que traicionaba el cansancio acumulado. Un hombre en un Toyota gris le compró 5 rosas. «Para mi esposa», dijo con una sonrisa amable, y le dio 20,000 pesos sin esperar cambio. Sofía sintió que su corazón se aliviaba un poco. Esos 20,000 pesos significaban 2 días de medicinas para su abuela. Pero no todos los encuentros eran así de bendecidos. Había un hombre que Sofía había visto varias veces en las últimas 2 semanas. Siempre estaba en la misma esquina, recargado contra una motocicleta negra, fumando cigarrillos que apestaban diferente a los normales. Era delgado como un alambre, con tatuajes que le subían por el cuello como serpientes de tinta, y ojos pequeños que seguían a Sofía con una atención que la hacía sentir sucia. Los otros vendedores ambulantes lo llamaban el Flaco y hablaban de él en susurros. «Trabaja para los de la oficina», decían, refiriéndose a las bandas criminales que controlaban el barrio. «Recluta niños, para la droga, para otras cosas peores». Sofía había aprendido a esquivarlo, a vender en el otro extremo del semáforo cuando él estaba cerca. Pero esa tarde, cuando el sol ya se había ocultado completamente y las sombras se alargaban como dedos hambrientos, el Flaco comenzó a caminar hacia ella. El corazón de Sofía se aceleró. Miró alrededor buscando ayuda, pero los adultos estaban ocupados en sus propios mundos, encerrados en sus carros con las ventanas cerradas, aislados en burbujas de indiferencia. «Niña,
¿Cuánto por todas las flores?, preguntó el flaco. Su voz era suave, pero había algo viscoso en ella, como aceite sucio. 60.000 pesos, señor, respondió Sofía manteniendo la distancia. Todo en su interior gritaba peligro. Te doy 80.000, dijo él, sacando un fajo de billetes que parecía demasiado grueso para ser honesto. Pero tienes que venir conmigo a dárselas a alguien. Queda cerquita. Las palabras de su abuela resonaron en su mente. Si alguien te pide que vayas a algún lugar, corre. No, gracias, señor. Solo vendo aquí, dijo Sofía, retrocediendo un paso. La expresión del flaco cambió. La falsa amabilidad se evaporó como agua en asfalto caliente. Sus ojos se volvieron fríos, calculadores. No estoy preguntando, mocosa, siseó, y su mano se extendió hacia el brazo de Sofía con la velocidad de una serpiente atacando. Sofía gritó. Un grito agudo que se perdió en el ruido del tráfico. Soltó la canasta de flores y corrió. Corrió como nunca había corrido en su vida. Sus pies descalzos golpeaban el pavimento caliente, esquivando peatones, saltando sobre bolsas de basura, atravesando el semáforo en rojo, mientras los carros frenaban con chirridos furiosos. Detrás de ella, escuchaba las pisadas del flaco, más lentas pero constantes. Él no corría, no necesitaba correr. Conocía las calles, sabía a dónde conducían todos los callejones, todas las salidas. ¡Ayuda, por favor!, gritaba Sofía, pero era la hora en que la gente buena se encerraba en sus casas y la gente mala salía a cazar. Dobló a la derecha en una calle secundaria, luego a la izquierda en un pasaje estrecho entre dos edificios. Las luces de la avenida principal quedaron atrás, reemplazadas por la penumbra sucia de las calles sin alumbrado público. Las paredes estaban cubiertas de grafitis que marcaban territorios de pandillas, amenazas pintadas con aerosol. El callejón terminaba en un muro de ladrillo. No había salida. Sofía se pegó contra la pared, jadeando, con el corazón golpeando tan fuerte en su pecho que dolía. Lágrimas calientes rodaban por sus mejillas. Escuchó las pisadas acercándose, el eco amplificado por las paredes estrechas. No hay a dónde ir, niña. La voz del flaco llegaba desde la entrada del callejón, silueteado contra las últimas luces del crepúsculo. Podemos hacer esto fácil o difícil. Tú decides. Sofía se dejó caer al suelo, abrazando sus rodillas, temblando. En su mente fragmentos de oraciones aprendidas en catecismo se mezclaban con el terror puro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Las pisadas se acercaban. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Él estaba a 3 metros, así en la tierra como en el cielo. 2 metros, y entonces, con una desesperación que nació desde lo más profundo de su alma, Sofía gritó con cada fibra de su ser: «Jesús, si hablas en visiones, ayúdame ahora, por favor, tengo miedo. Dijiste que te buscara en la calle, aquí estoy, respóndeme». El silencio que siguió fue absoluto, como si el mundo entero hubiera contenido la respiración. El flaco se había detenido, mirándola con una mezcla de confusión y burla. «Jesús, estás rezando. Dios no viene a estos callejones, mocosa. Aquí solo llegamos nosotros». Pero Sofía no lo estaba mirando a él. Sus ojos estaban fijos en algo que apareció detrás del flaco. Una figura. Al principio, Sofía pensó que era una alucinación nacida del terror, pero la figura se hizo más clara, más sólida, más real. Un hombre había aparecido en la entrada del callejón. Estaba descalzo, sus pies dejaban huellas luminosas apenas perceptibles en el asfalto sucio. Vestía una túnica gris simple, sin adornos, que le llegaba hasta los tobillos. Pero era su rostro lo que robó el aliento de Sofía. Era él, el hombre de sus sueños, los mismos ojos color miel que brillaban con una luz interior.
la misma sonrisa pacífica que transformaba un rostro ordinario en algo extraordinario, la misma presencia que llenaba el espacio no con dominación, sino con paz. El flaco, todavía sin darse cuenta de la presencia detrás de él, dio otro paso hacia Sofía. «Deja de rezar y... detente», dijo una voz. La voz no era fuerte, pero llenó el callejón como si 1000 voces hubieran hablado al mismo tiempo. Una voz que resonaba en el pecho, en los huesos, en el alma misma. El flaco se congeló. Se dio vuelta lentamente, y cuando vio al hombre descalzo, su expresión pasó de la confianza al miedo en un instante. «¿Quién carajos eres tú?», gruñó el flaco, pero su voz temblaba. El hombre no respondió a el flaco. En lugar de eso, caminó directamente hacia Sofía, pasando junto al pandillero como si no existiera. Y lo extraño, lo inexplicable, fue que el flaco no se movió. Se quedó paralizado, como si cuerdas invisibles lo hubieran atado. El hombre se arrodilló frente a Sofía, bajándose a su altura. Sus ojos, esos ojos imposiblemente cálidos, la miraron con un amor tan profundo que Sofía sintió que algo se rompía y se sanaba al mismo tiempo dentro de ella. «Hola, Sofía», dijo él con una voz que sonaba como el hogar que nunca tuvo. Sofía, todavía temblando, con lágrimas corriendo por su rostro sucio, susurró con voz quebrada: «Señor, ¿Jesús habla a través de visiones?». El hombre sonrió, una sonrisa tan llena de ternura que Sofía sintió calor extenderse desde su pecho hacia sus extremidades frías. «Sí, Sofía», respondió él, «y yo te escuché. Por eso vine». El tiempo pareció detenerse en ese callejón olvidado de Medellín. El ruido distante del tráfico se volvió un murmullo lejano, como si el mundo exterior hubiera sido puesto en pausa. Incluso el flaco, todavía paralizado a pocos metros, parecía ser parte de una fotografía congelada, inmóvil excepto por sus ojos que se movían frenéticamente, llenos de un terror que no podía explicar. Sofía miraba al hombre arrodillado frente a ella, su mente infantil luchando por comprender lo que estaba sucediendo. Este era el hombre de sus sueños. Lo reconocía con cada célula de su cuerpo, pero esto no era un sueño. Podía sentir el frío del suelo bajo sus piernas, el dolor en sus pies por la carrera, el sabor salado de sus lágrimas. Esto era real. «¿Quién eres?», preguntó Sofía con voz temblorosa, aunque en lo profundo de su corazón ya conocía la respuesta. El hombre extendió su mano lentamente, como si estuviera acercándose a un pájaro herido que podría asustarse con movimientos bruscos. Con una ternura infinita secó una lágrima de la mejilla de Sofía con su pulgar. «Soy Jesús», respondió con simplicidad, «el que te habla cada noche en sueños. Vine en persona porque me llamaste con fe». Las palabras debieron sonar imposibles, locas, alucinantes, pero para Sofía resonaron con una verdad tan profunda que su alma entera respondió antes que su mente pudiera procesar. Pero tú estás en el cielo», tartamudeó Sofía. «La maestra de catecismo dice que estás en el cielo, sentado a la derecha del Padre». La sonrisa de Jesús se amplió, y había algo juguetón en ella, como un padre disfrutando la curiosidad de su hija. «¿Y quién te dijo que no puedo estar en ambos lugares?», respondió él. «Yo estoy en el cielo, y estoy aquí. Estoy en todas partes donde alguien me llama con un corazón sincero. Hace 6 meses, cuando tu abuela recibió su diagnóstico, tú lloraste y me pediste ayuda. ¿Lo recuerdas?». Sofía asintió lentamente. Lo recordaba. Había sido la primera noche después de regresar del hospital, cuando la realidad del cáncer terminal cayó sobre ella como una losa de cemento. Se había arrodillado junto a su pequeña cama y había llorado hasta quedarse dormida susurrando entre sollozos: «Jesús, si eres real, ayúdanos por favor». «Esa noche», continuó Jesús, «comencé a hablarte en sueños.
6 meses preparándote para este momento. Porque sabía que hoy me necesitarías de verdad, sabía que hoy tu fe sería probada y que solo una fe fuerte podría llamarme a manifestarme así. Sofía miró hacia el flaco, todavía congelado. ¿Él puede oírnos? No, respondió Jesús. Para él, el tiempo se ha detenido. Solo tú y yo existimos en este momento. Tenemos mucho de qué hablar y necesitas escuchar sin distracciones. ¿Voy a morir?, preguntó Sofía. La pregunta escapó de sus labios antes de poder detenerla. Era el miedo que había vivido en su corazón durante 6 meses, el miedo de que ella también sería arrebatada violentamente como sus padres. Jesús negó con la cabeza y su expresión se volvió seria, protectora. No, mi niña, no hoy, no de esta forma. Vine para detenerse, vine porque tu fe me conmovió. Cuando un niño clama a mí con corazón puro, yo respondo. Siempre. Hizo una pausa, sus ojos penetrando hasta lo más profundo del alma de Sofía. Pero vine por otra razón también. Vine a darte un mensaje de esperanza. ¿Sobre mi abuela? Las lágrimas volvieron a los ojos de Sofía. Ella se está muriendo. Los doctores dicen que solo le quedan semanas. Yo he orado tanto, pero el dolor no se va. Ella grita por las noches cuando cree que estoy dormida. No quiero que se muera. No quiero quedarme sola. Los ojos de Jesús se llenaron de una compasión tan profunda que brillaban con lágrimas no derramadas. Lo sé, Sofía. He escuchado cada una de tus oraciones. He recogido cada una de tus lágrimas y he visto tu sacrificio. Una niña de 8 años, vendiendo flores en las calles para comprar medicinas para su abuela, sacrificando tu infancia, tu seguridad, tu futuro. Ese sacrificio no ha pasado desapercibido. Jesús tomó las manos pequeñas de Sofía entre las suyas. Sus manos eran cálidas, ásperas por el trabajo, con callos que hablaban de una vida de carpintería. Pero había algo más en esas manos, algo que hizo que Sofía mirara más de cerca. Cicatrices. En el centro de cada palma había una cicatriz profunda, circular, del tamaño de una moneda. Cicatrices viejas, pero que parecían conservar un dolor antiguo grabado en la carne. ¿Qué es eso?, preguntó Sofía, su voz apenas un susurro. Son las marcas de los clavos, respondió Jesús con voz suave. Las marcas de mi amor por ti, las marcas del precio que pagué para que tú pudieras llamarme y yo pudiera venir. Sofía tocó una de las cicatrices con su dedo índice, titubeante. En el momento en que su piel hizo contacto con la cicatriz, una ola de calor la atravesó. No era un calor físico, era algo más profundo. Era paz, era amor. Era la certeza absoluta de que este momento era real, que este hombre era quien decía ser. Jesús, susurró Sofía y por primera vez en su vida pronunció ese nombre con la certeza completa de a quién se dirigía. Sí, hija mía, respondió él. ¿Por qué yo? Hay tantas personas orando, tantos niños sufriendo. ¿Por qué viniste a mí? La respuesta de Jesús fue inmediata y firme, porque tu fe movió el cielo, porque en medio de tu dolor no dejaste de creer, porque cuando todos te dijeron que estabas sola, tú seguiste buscándome, y porque yo te amo, Sofía. Te he amado desde antes de que nacieras, conocí tu dolor antes de que sucediera, y preparé una respuesta antes de que tú hicieras la pregunta. ¿Mi abuela va a vivir? La pregunta salió cargada de una esperanza tan frágil que amenazaba con romperse. Jesús sonrió, y fue una sonrisa de victoria. Tu abuela sanará esta noche. A las 9 de la noche, exactamente 3 horas después de este encuentro, el cáncer abandonará su cuerpo. El dolor desaparecerá. Los tumores se disolverán como si nunca hubieran existido. Los médicos lo llamarán remisión espontánea, pero tú y ella sabrán la verdad. Fue un milagro.
Sofía ahogó un sollozo. ¿De verdad? ¿No me estás mintiendo? Yo soy la verdad, respondió Jesús, y esta es mi promesa para ti. Tu abuela no solo vivirá, sino que vivirá para ver tu graduación, tu boda, tus hijos. Le he agregado años a su vida porque su trabajo en la tierra no ha terminado. Todavía tiene que contar este testimonio, todavía tiene que ser tu apoyo mientras creces. Las lágrimas de Sofía ahora eran de alegría pura, un júbilo que no cabía en su pequeño pecho. «Pero hay más», continuó Jesús, su tono volviéndose más serio. «Ya no venderás flores en las calles. Mañana, cuando el sol salga, irás a un lugar llamado Fundación Niños de Luz. Está en el barrio Laureles, en la avenida 33 con calle 70. Pregunta por la doctora Liliana Mendoza. Cuando ella te pregunte quién te envió, dile solo 2 palabras. Jesús me envió». «¿Qué pasará cuando le diga eso?», preguntó Sofía. «Ella entenderá. Yo le hablé en sueños anoche. Le dije que hoy enviaría a alguien especial. Ella te dará una beca completa en el mejor colegio de Medellín. Te dará un hogar seguro para ti y tu abuela. Se asegurará de que nunca más tengas que elegir entre comer o comprar medicinas». Sofía no podía creerlo. Era demasiado. Era más de lo que se había atrevido a soñar. «¿Por qué haces esto?», preguntó con voz quebrada. «Porque ese es el tipo de Dios que soy», respondió Jesús con simplicidad. «Yo veo el sacrificio. Yo honro la fe. Y yo recompenso a quienes confían en mí, incluso cuando todo parece perdido». Se puso de pie lentamente, todavía sosteniendo las manos de Sofía, ayudándola a levantarse. «Ahora debes irte a casa», dijo él. «Tu abuela te espera. Y no temas», señaló hacia el flaco con su barbilla. «Él no te verá cuando salgas. Para él serás invisible. Caminarás justo a su lado y no podrá tocarte. Mi protección está sobre ti». «¿Te volveré a ver?», preguntó Sofía, sintiendo una tristeza repentina ante la idea de que él se fuera. «Me verás cada día», respondió Jesús, tocando su frente con su dedo índice. Una luz cálida emanó del punto de contacto, extendiéndose por todo el cuerpo de Sofía. «Porque ahora me verás en cada persona que te ayude. Me verás en cada puerta que se abra, me verás en cada bendición que recibas, y me volverás a ver cara a cara cuando tu trabajo en la tierra esté terminado». Él comenzó a caminar hacia atrás, alejándose de ella. Su forma comenzó a brillar, haciéndose más luminosa con cada paso. «Sofía», dijo él, su voz comenzando a sonar distante, como viniendo de muy lejos. «Recuerda esto, yo sí hablo a través de visiones, pero cuando la necesidad es grande, cuando la fe es pura, cuando un corazón me busca con desesperación verdadera, yo vengo en persona. Nunca lo olvides». «¡Espera!», gritó Sofía. «¿Cómo sé que esto es real? ¿Cómo sé que no estoy soñando?». Jesús sonrió una última vez y levantó sus manos, mostrándole las palmas con las cicatrices. «Toca y cree», dijo, repitiendo las palabras que una vez le dijo a un discípulo llamado Tomás hace 2000 años. Y entonces, en un destello de luz que llenó el callejón, él desapareció. El tiempo se reanudó. El flaco parpadeó confundido, mirando alrededor como si hubiera olvidado dónde estaba. Vio a Sofía de pie frente a él, pero algo había cambiado. Ella ya no parecía una víctima asustada, parecía envuelta en algo que él no podía entender, algo que lo llenaba de un miedo irracional. «¿Qué?», comenzó a decir, pero Sofía ya estaba caminando hacia él. Y sucedió exactamente como Jesús lo había prometido. Sofía caminó directamente hacia el flaco. Pasó a centímetros de él. Pero los ojos del pandillero miraban a través de ella, como si estuviera viendo un fantasma o mirando a través de un vidrio. Extendió su mano para agarrarla, pero sus dedos atravesaron el aire donde Sofía debería estar. «¿Qué demonios?»,
murmuró el flaco, el terror genuino finalmente instalándose en su voz. Sofía salió del callejón caminando con calma, con paso firme. Detrás de ella escuchó el grito aterrorizado del flaco. «No es posible, la vi, estaba ahí». Pero Sofía ya no miraba atrás. Sus pies descalzos tocaban el pavimento, pero sentía como si caminara sobre nubes. Su corazón, que minutos antes latía con terror, ahora cantaba con una alegría que no había conocido desde antes de la muerte de sus padres. Jesús había venido, Jesús la había salvado, y Jesús había prometido un milagro. Sofía corrió hacia su casa, atravesando las calles de Medellín que ahora parecían menos amenazantes, menos oscuras. Las luces de Navidad que colgaban de los postes ya no le parecían un recordatorio cruel de lo que había perdido, sino un anuncio brillante de lo que estaba por venir. Tenía que llegar a casa, tenía que estar con su abuela, tenía que esperar las 9 de la noche, porque un milagro había sido prometido. Y Sofía, con una fe que ahora era más sólida que las montañas que rodeaban su ciudad, sabía que los milagros no vienen solo en visiones. A veces vienen en persona. Sofía llegó a su casa en el barrio Santo Domingo Sabio, corriendo como si tuviera alas en los pies. El camino que normalmente le tomaba 35 minutos desde la avenida Oriental lo hizo en 20, subiendo las escaleras empinadas que trepaban por la montaña sin sentir el cansancio que usualmente la abrumaba. La puerta de metal oxidado chirrió cuando la empujó. La casa estaba sumida en la penumbra, iluminada apenas por una bombilla amarilla de bajo consumo que colgaba del techo de la sala. El olor familiar la recibió, una mezcla de alcohol medicinal, sopa de papa recalentada y ese aroma indefinible de enfermedad que había permeado cada rincón en los últimos 6 meses. «¿Abuela?», llamó Sofía, su voz temblando con una mezcla de agotamiento y emoción contenida. «Aquí, mijita», llegó la voz débil desde el cuarto pequeño al fondo. «¿Por qué llegas tan temprano? ¿Pasó algo?». Sofía entró al cuarto de su abuela. Doña Carmen estaba recostada en su cama, cubierta con una cobija de retazos que había tejido ella misma hacía décadas, cuando sus manos todavía eran fuertes y no temblaban por el dolor. Su rostro era una máscara de sufrimiento mal disimulado, la piel amarillenta estirada sobre los huesos, los ojos hundidos pero todavía brillantes con ese amor incondicional que ni el cáncer podía robar. «Abuela». Sofía se arrodilló junto a la cama, tomando la mano fría y huesuda de la anciana entre las suyas. Pasó algo, algo increíble, algo milagroso. Doña Carmen frunció el ceño, preocupada. «¿Te hicieron algo, mijita? ¿Te lastimaron?». «Dios mío, sabía que esas calles eran peligrosas». «No, abuela, escúchame». Las palabras salían atropelladas de la boca de Sofía. «Un hombre me persiguió, un pandillero, me acorraló en un callejón. Yo grité pidiendo ayuda, pero grité a Jesús, abuela. Le grité como nunca le había gritado antes, y él vino». «¿Qué quieres decir, mijita?». «Vino, abuela, vino, en persona. Jesús apareció en el callejón». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Sofía mientras contaba la historia completa. Habló del hombre descalzo con la túnica gris, habló de sus ojos color miel, habló de cómo el tiempo se detuvo, habló de las cicatrices en sus manos y finalmente habló de la promesa. «Dijo que te ibas a sanar, abuela. Esta noche, a las 9 en punto, dijo que el cáncer se iría, que los tumores desaparecerían, que tú ibas a vivir». Doña Carmen miró a su nieta con una mezcla de amor, tristeza y preocupación. La anciana había visto mucho dolor en su vida, y ese dolor le había enseñado a ser cautelosa con las esperanzas demasiado brillantes. «Mijita», dijo suavemente, acariciando el cabello despeinado de Sofía. «A veces, cuando estamos muy asustadas, nuestra mente nos muestra cosas para protegernos. Es posible que
No fue mi imaginación, interrumpió Sofía con una firmeza que sorprendió a ambas. Toqué sus manos, abuela. Sentí sus cicatrices. Me habló. Me dio un mensaje específico. Mañana tengo que ir a la Fundación Niños de Luz y buscar a la doctora Liliana Mendoza. Él dijo que ella me esperaba. Doña Carmen suspiró. No quería robarle a su nieta esa chispa de esperanza que brillaba en sus ojos, pero tampoco quería que el golpe fuera más doloroso cuando las 9 de la noche llegaran y pasaran sin cambios. «Está bien, mi amor», dijo finalmente. «Yo creo en los milagros. Toda mi vida he creído. Si Dios quiere sanarme, lo hará. Y si no, bueno, entonces será su voluntad. Pero tú, mijita, necesitas comer algo. Estás temblando». Sofía negó con la cabeza. «No tengo hambre, solo quiero esperar. ¿Qué hora es?» Miró el reloj de pared en la sala. Las manecillas marcaban las 7:15. Faltaban 1 hora y 45 minutos para las 9 de la noche. Sofía se sentó en el piso junto a la cama de su abuela, sosteniendo su mano, esperando. No rezaban con palabras elaboradas. Simplemente estaban juntas, en silencio, cada una con sus pensamientos, sus miedos, sus esperanzas. Los minutos se arrastraban como caracoles. Cada tic-tac del reloj sonaba como un martillo golpeando metal. Sofía miraba constantemente las manecillas, urgiéndolas mentalmente a moverse más rápido. 8:15, 8:30, 8:45. Doña Carmen gemía ocasionalmente cuando una ola de dolor atravesaba su abdomen. El cáncer no le daba tregua, ni siquiera para esperar un milagro. «Abuela, ¿te duele mucho?», preguntó Sofía, su voz cargada de angustia. «Un poco, mijita, pero he conocido peores dolores», mintió la anciana, intentando sonreír. 8:55. Sofía sentía que su corazón iba a explotar. ¿Y si había sido su imaginación? ¿Y si estaba tan desesperada que su mente había creado una fantasía elaborada para escapar del horror de perder a su abuela? ¿Y si las 9 llegaban y no pasaba nada? 8:58. «Jesús», susurró Sofía cerrando sus ojos. Por favor, cumple tu promesa. Yo creí en ti. Todavía creo. Por favor». 8:59. El segundero del reloj parecía moverse en cámara lenta. Cada segundo era una eternidad. Y entonces el reloj marcó las 9 de la noche. Al principio no pasó nada. El silencio de la casa se sintió más pesado. Sofía apretó la mano de su abuela con más fuerza, sus ojos cerrados, rezando con cada átomo de su ser. 5 segundos pasaron. Luego 10, luego 15. Y entonces doña Carmen gritó. Fue un grito que heló la sangre de Sofía. Un grito de dolor tan intenso que la niña pensó que su abuela estaba muriendo. «¡Abuela! ¿Qué pasa? ¡Abuela!». Pero doña Carmen no podía responder. Su cuerpo entero se arqueó en la cama, sus manos agarrándose el estómago, su rostro contorsionado en una expresión de agonía absoluta. «Algo me quema, por dentro. Dios mío, algo me quema». Sofía sollozaba, aterrorizada, sin saber qué hacer. «Voy a pedir ayuda. ¡No!», gritó doña Carmen agarrando el brazo de Sofía con una fuerza sorprendente. «No, no te vayas. Quédate conmigo. Esto es». La anciana jadeaba, lágrimas rodando por sus mejillas, su cuerpo temblando violentamente. El dolor duró 30 segundos más, 30 segundos que se sintieron como 30 horas. Y entonces, tan repentinamente como había comenzado, el dolor se detuvo. El cuerpo de doña Carmen se relajó completamente en la cama. Su respiración, que había sido superficial y trabajosa durante meses, de repente se volvió profunda y fácil. Su rostro, que había estado contorsionado por el dolor, se suavizó. Se sentó en la cama. Sofía se quedó helada. Su abuela no se había podido sentar sin ayuda en 3 meses. «Abuela», susurró.
Doña Carmen miró sus propias manos con asombro. Las flexionó, las cerró en puños, las abrió de nuevo. No temblaban. El color estaba regresando a su piel, el amarillo enfermizo desvaneciéndose ante los ojos de Sofía, reemplazado por un rosado saludable. El dolor, dijo doña Carmen, su voz llena de incredulidad. El dolor se fue. Se llevó las manos al estómago, palpando donde los tumores habían estado. Durante meses había podido sentirlos, masas duras bajo su piel. Ahora sus dedos encontraban solo suavidad. No están, susurró. Los tumores no están. Se levantó de la cama. Simplemente se levantó, sin ayuda, sin el gemido de dolor que siempre acompañaba cada movimiento. Dio un paso, luego otro. Caminó alrededor de la habitación pequeña, sus movimientos haciéndose más confiados con cada segundo. No hay dolor, repetía, lágrimas ahora fluyendo libremente. No hay dolor, Sofía, no siento dolor. Las dos se abrazaron en medio de la habitación, ambas llorando, ambas temblando, ambas apenas capaces de comprender lo que acababa de suceder. Él cumplió, sollozaba Sofía contra el pecho de su abuela. Él cumplió su promesa, Jesús cumplió su promesa. Dios mío, doña Carmen se arrodilló en el piso, sus manos juntas en oración, su rostro mirando hacia el techo. Dios mío, Padre Santo, Señor Jesucristo, Espíritu Santo, gracias, gracias, gracias. Las palabras no eran suficientes. Ningún idioma tenía palabras suficientes para expresar la gratitud, el asombro, la alegría pura que llenaba esa casa pequeña en ese momento. Sofía le contó todo de nuevo, cada detalle del encuentro. Esta vez, doña Carmen no cuestionó ni dudó. Escuchaba con ojos grandes, acariciando el rostro de su nieta, besando su frente, llorando por la misericordia que había descendido sobre ellas. Mañana iremos al hospital, dijo finalmente doña Carmen. Necesitamos que los doctores lo confirmen. Necesitamos documentación para que la gente sepa, para que la gente crea. Esa noche, ninguna de las dos durmió mucho. Cada hora, doña Carmen se levantaba y caminaba, simplemente porque podía. Comió un plato completo de sopa, algo que no había podido hacer en 2 meses sin vomitar inmediatamente después. Bebió agua sin náuseas. Respiró sin dolor. Cuando el sol comenzó a pintar el cielo de naranja al amanecer del 16 de diciembre, 2 mujeres transformadas miraban por la ventana de una casa que había conocido solo sufrimiento durante meses, pero que ahora respiraba esperanza. A las 8 de la mañana estaban en el Hospital San Vicente Fundador, el mismo lugar donde 6 meses atrás habían recibido la sentencia de muerte. La sala de espera de oncología estaba llena, como siempre, de personas con rostros cansados y esperanzas marchitas. «Nombre», dijo la recepcionista sin mirar hacia arriba. «Carmen Ramírez. Tengo cáncer gástrico en etapa 4. Necesito ver al doctor Vargas urgentemente». La recepcionista levantó la vista, sorprendida. «Señora Ramírez, usted no tiene cita hasta el próximo mes y además...» Miró su pantalla. «Usted está registrada en cuidados paliativos, no en tratamiento activo». «Lo sé, pero algo cambió. Necesito exámenes. Ahora». Algo en el tono de doña Carmen, o tal vez en el brillo antinatural de salud en su rostro, hizo que la recepcionista llamara inmediatamente al doctor. El doctor Andrés Vargas, oncólogo con 30 años de experiencia, había visto muchas cosas en su carrera. Pero cuando entró a la sala de examinación y vio a doña Carmen de pie, sin apoyo, con color en sus mejillas y una sonrisa en su rostro, se quedó paralizado. «Señora Ramírez», dijo lentamente, Usted se ve diferente». «Me siento diferente, doctor. Me siento curada».
Lo que siguió fueron 6 horas de exámenes, análisis de sangre, tomografías computarizadas, endoscopias, ultrasonidos. El doctor Vargas personalmente supervisó cada prueba, su expresión haciéndose más confundida con cada resultado que regresaba. A las 2 de la tarde reunió a doña Carmen y a Sofía en su oficina. Tenía una carpeta abierta frente a él, comparando imágenes viejas con imágenes nuevas. «Señora Ramírez», comenzó, su voz temblando ligeramente, «en sus exámenes del mes pasado, usted tenía 4 tumores en el estómago, el más grande de 9 centímetros de diámetro. Tenía metástasis extendida en el hígado, con 8 lesiones visibles. Sus niveles de marcadores tumorales estaban en 1200, cuando lo normal es menos de 37. Hizo una pausa, quitándose los lentes y limpiándolos con manos temblorosas. Los exámenes de hoy, señora Ramírez, no hay tumores, no hay lesiones en el hígado. Sus marcadores tumorales están en 28. Su estómago está limpio, completamente limpio. ¿Qué significa eso, doctor?, preguntó doña Carmen, aunque ya sabía la respuesta. Significa que el cáncer desapareció, completamente, en menos de 24 horas. Miró a doña Carmen directamente a los ojos. Señora Ramírez, yo soy un hombre de ciencia, pero en 30 años de practicar oncología nunca he visto algo así. La remisión espontánea en cáncer gástrico avanzado es extraordinariamente rara, tal vez 1 en 10 millones de casos. Pero incluso en esos casos, toma semanas, meses, no sucede en 3 horas. ¿Cómo lo explica, doctor? El doctor Vargas se recostó en su silla, mirando las imágenes una vez más. No puedo, admitió finalmente. Médicamente, esto es imposible. Los tumores no se disuelven así. Las lesiones hepáticas no desaparecen de la noche a la mañana. Los marcadores tumorales no caen de 1200 a 28 en horas. Pero los exámenes no mienten. Esto sucedió. Se inclinó hacia adelante, bajando su voz como si estuviera compartiendo un secreto. Hay una palabra para lo que usted experimentó, señora Ramírez. Una palabra que nosotros los médicos usamos raramente y siempre en susurros. Milagro. Doña Carmen y Sofía se abrazaron, llorando de nuevo. El doctor Vargas las observaba y por primera vez en años sus propios ojos se humedecieron. «Vayan a casa», dijo finalmente. «Vivan, celebren y...» dudó. «Y tal vez rezar una oración por los que todavía esperamos nuestros milagros». Cuando salieron del hospital, el sol de la tarde brillaba con más intensidad que nunca. Medellín, con todas sus montañas, su violencia, su belleza y su dolor, de repente parecía un lugar diferente, un lugar donde los milagros todavía eran posibles. «Ahora», dijo doña Carmen, tomando la mano de Sofía, «vamos a buscar la Fundación Niños de Luz. Jesús te dio instrucciones específicas. Y después de lo que hemos visto, no vamos a dudar ni un segundo. La fe ya no era solo una esperanza, era una certeza grabada en carne y hueso, documentada en expedientes médicos, confirmada por hombres de ciencia que no tenían otra explicación. El milagro había sucedido, y el milagro apenas comenzaba. La Fundación Niños de Luz estaba ubicada en el barrio Laureles, una zona de clase media de Medellín muy diferente al barrio Santo Domingo Sabio. Las calles aquí estaban pavimentadas sin baches, los edificios pintados con colores brillantes, y los árboles frondosos proporcionaban sombra generosa. Era el tipo de vecindario donde Sofía nunca se había imaginado pisando, mucho menos viviendo. El edificio de la fundación era una casa grande de 2 pisos, pintada de amarillo limón, con ventanas grandes que dejaban entrar la luz del sol. Un letrero de madera tallada colgaba sobre la puerta. Fundación Niños de Luz, donde cada niño tiene un futuro.
Doña Carmen y Sofía se pararon frente a la puerta, ambas nerviosas. A pesar del milagro de la noche anterior, a pesar de la confirmación médica, todavía había una parte de ellas que se preguntaba si esta parte de la promesa también se cumpliría. ¿Estás lista, mijita?, preguntó doña Carmen, apretando la mano de su nieta. Sofía asintió, tomó una respiración profunda y tocó el timbre. Una mujer joven les abrió, una voluntaria con una sonrisa amable. «Bienvenidas. ¿En qué puedo ayudarlas?» «Busco a la doctora Liliana Mendoza», dijo Sofía con voz clara. «Es importante». «¿Tienen cita?» «No, pero ella me espera». La voluntaria ladeó la cabeza, confundida. «¿Tu nombre?» «Sofía Ramírez». La voluntaria revisó su tableta frunciendo el ceño. «No veo ninguna cita con ese nombre». «Lo siento, pero la doctora Mendoza está muy ocupada y...» «Dile que Jesús me envió», interrumpió Sofía, recordando las palabras exactas que debía decir. La expresión de la voluntaria cambió inmediatamente. Sus ojos se abrieron grandes. «Esperen aquí», dijo rápidamente, y desapareció por un pasillo casi corriendo. Sofía y doña Carmen intercambiaron miradas. El corazón de Sofía latía tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Menos de un minuto después, una mujer de aproximadamente 45 años apareció prácticamente corriendo por el pasillo. Era alta, con cabello castaño recogido en una cola de caballo, y llevaba un blazer azul marino sobre una blusa blanca. Pero lo más notable eran sus ojos. Estaban rojos, como si hubiera estado llorando. Se detuvo frente a Sofía y simplemente la miró, estudiando cada detalle de su rostro. Luego miró a doña Carmen, luego de vuelta a Sofía. «¿Tú eres Sofía Ramírez?», preguntó con voz temblorosa. «Sí, señora». «¿Y dijiste que Jesús te envió?» «Sí, señora. Él me dijo que viniera aquí. Él me dijo que usted me esperaba». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de la doctora Liliana Mendoza. Sin decir palabra, se arrodilló frente a Sofía, bajándose a su altura, tal como Jesús lo había hecho la noche anterior en el callejón. «Anoche tuve un sueño», comenzó la doctora, su voz apenas un susurro. «El sueño más vívido que he tenido en mi vida. Un hombre apareció en mi habitación, vestía una túnica blanca que brillaba. Nunca pude ver su rostro claramente, pero sus ojos... Dios mío, sus ojos eran como miel líquida». Sofía sintió que sus rodillas se debilitaban. Doña Carmen puso una mano en su hombro para sostenerla. «Él me dijo», continuó la doctora, «mañana vendrá Sofía Ramírez. Es una niña de 8 años que ha vendido flores para salvar a su abuela. Tiene el cabello oscuro y un vestido floreado gris. Dirá que yo la envié. Dale todo lo que necesita. Beca completa. Una casa. Seguridad. Ella es mi elegida». Y luego agregó algo más. La doctora hizo una pausa, luchando por controlar sus emociones. Dijo: «Hace 5 años, cuando tu hijo murió y estuviste al borde del suicidio, yo te envié un sueño que te salvó la vida. ¿Lo recuerdas?». Y yo recordé. «Hace 5 años, perdí a mi hijo de 12 años en un accidente de tráfico. Caí en una depresión tan profunda que planeaba quitarme la vida. La noche antes de hacerlo, tuve un sueño donde ese mismo hombre me dijo que mi dolor tenía un propósito, que iba a salvar a cientos de niños en honor a mi hijo. Ese sueño me salvó. Ese sueño me inspiró a crear esta fundación». La doctora tomó las manos de Sofía entre las suyas. Él me dijo: «Te salvé hace 5 años para que pudieras salvar a Sofía hoy. El círculo se cierra. Mi obra continúa. Cuando desperté esta mañana, estaba segura de que había sido solo un sueño, pero me senté en mi escritorio y escribí tu nombre, Sofía Ramírez. Lo escribí una y otra vez, esperando, y ahora estás aquí». «Mi abuela fue sanada anoche», dijo Sofía, las palabras saliendo en un torrente. «Tenía cáncer terminal. Él apareció y me dijo que ella sanaría a las 9 de la noche.
Y sucedió. El hospital lo confirmó hoy. Los tumores desaparecieron. Completamente. La doctora Liliana miró a doña Carmen, que asintió con lágrimas rodando por sus mejillas, y sacó la carpeta con los resultados médicos de su bolso. La doctora leyó los documentos, su mano cubriéndose la boca en shock. Esto es imposible. Imposible para los hombres, dijo doña Carmen suavemente, pero no para Dios. La doctora Liliana se puso de pie limpiándose las lágrimas. Vengan conmigo, tenemos mucho de qué hablar. Las llevó a su oficina, una habitación luminosa con estantes llenos de libros y fotos de niños sonrientes en las paredes. Durante las siguientes 2 horas compartieron sus historias. Sofía contó cada detalle del encuentro en el callejón. La doctora compartió sobre la noche oscura de su alma 5 años atrás y el sueño que la salvó. «Hay algo más que necesito enseñarte», dijo finalmente la doctora Liliana. Se levantó y fue a una caja fuerte en la esquina de la oficina. Sacó una memoria USB. «Ayer en la noche recibí una llamada de la policía. Están investigando una denuncia sobre un pandillero llamado El Flaco que ha estado acechando niños en la Avenida Oriental». Conectó la USB a su computadora y abrió un archivo de video. Revisaron las cámaras de seguridad de la zona. Encontraron algo extraño. El video comenzó a reproducirse. Era la filmación en blanco y negro de un callejón tomada desde un ángulo alto. El sello de tiempo mostraba 15 de diciembre, 6 de la tarde con 18 minutos. Sofía vio su propia imagen en la pantalla, corriendo hacia el callejón, seguida por el Flaco. La vio acurrucarse en la esquina, la vio gritar. Y entonces, en el video, Sofía comenzó a hablar. Su boca se movía, hablaba animadamente, gesticulaba, pero en el video estaba completamente sola. No había nadie más en el callejón. «Mira», susurró la doctora Liliana subiendo el volumen. En el video, la voz de Sofía se escuchaba claramente. «Señor, ¿Jesús habla a través de visiones?» Hubo una pausa, y entonces otra voz respondió. Una voz masculina, profunda, que llenaba el audio con una calidez que no debería ser posible captar en una grabación de seguridad. «Sí, Sofía, y yo te escuché, por eso vine». El cabello en la nuca de Sofía se erizó. Era su voz, la voz que había escuchado la noche anterior. «¿Quién eres?» «Soy Jesús, el que te habla cada noche en sueños». La conversación entera estaba capturada en el audio, cada palabra, cada promesa, pero en el video, Sofía aparecía hablando completamente sola. «La policía me envió esto porque pensaban que podría ser una niña con problemas mentales que necesitara ayuda», explicó la doctora Liliana. «Pero cuando lo escuché, Sofía, enviaron el audio a expertos, a lingüistas, a técnicos de sonido. La voz masculina que responde tiene una frecuencia de 110 Hz. Eso es imposible para una laringe humana. La voz humana masculina más grave registrada es alrededor de 140 Hz. Esta voz es demasiado grave para ser humana». Avanzó el video al momento en que Sofía supuestamente tocó las manos de Jesús. En el video extendía sus manos hacia el aire vacío, pero en ese preciso momento algo apareció en la grabación. Un destello de luz ultravioleta, invisible al ojo humano, pero captado por los sensores de la cámara. «¿Ves eso?», señaló la doctora. «Luz ultravioleta. Las cámaras de seguridad modernas tienen sensores UV para detectar billetes falsos y otras cosas. Esa luz apareció exactamente cuando dijiste que tocaste sus manos». Sofía miraba la pantalla, temblando. «¿Qué significa todo esto?». La doctora Liliana se sentó en su escritorio, mirando a Sofía con una mezcla de asombro y reverencia. «Significa que lo que experimentaste fue real, Sofía. No fue una alucinación. No fue tu imaginación. La evidencia física está aquí. Una voz con una frecuencia imposible.
Luz ultravioleta manifestándose, tu abuela curada documentadamente, y mis sueños. Hizo una pausa, luchando con las implicaciones de lo que estaba diciendo. Significa que Jesús realmente se te apareció, en carne y hueso, como lo hizo con Pablo en el camino a Damasco, como lo hizo con Juan en Patmos. ¿La gente nos creerá?, preguntó Sofía en voz baja. Algunos creerán, otros no. Así ha sido siempre. La doctora sonrió. Pero tú no necesitas que todos crean. Tú sabes lo que viviste y tienes evidencia, tienes testimonios, tienes tu vida transformada. Sofía miró a su abuela, que sostenía los resultados médicos en sus manos como si fueran tesoros sagrados. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Sofía. La doctora Liliana abrió una carpeta en su escritorio. Ahora cumplimos el resto de la promesa. Ya preparé los papeles. Beca completa en el Colegio San José, uno de los mejores de Medellín. Tenemos una casa disponible en la Fundación para Familias en Transición. 3 habitaciones, completamente amueblada. Es tuya, junto con tu abuela, y tengo fondos disponibles para asegurar que nunca más tengan que preocuparse por medicinas o comida. Sofía no podía creer lo que estaba escuchando. Era demasiado. Era más de lo que jamás había soñado. ¿Por qué?, preguntó con voz quebrada. ¿Por qué yo? Hay tantos niños sufriendo. La doctora Liliana se arrodilló frente a Sofía una vez más. Porque tu fe movió el cielo, Sofía. Porque en medio de tu dolor nunca dejaste de creer. Y porque Dios quiere que tu historia sea contada. Para que otros sepan que Él todavía escucha, que Él todavía responde, que los milagros todavía suceden. 3 años han pasado desde aquella noche del 15 de diciembre de 2022. Hoy, en el año 2025, Sofía Ramírez tiene 11 años y está en 6º grado en el Colegio San José, donde ha recibido honores académicos todos los semestres. Vive en una casa cálida y segura con su abuela, doña Carmen, que a sus 74 años está completamente libre de cáncer. Los chequeos médicos cada 6 meses siguen confirmando lo inexplicable. No hay rastro de la enfermedad que debería haberla matado hace 3 años. El testimonio de Sofía ha sido compartido en iglesias por toda Medellín. Miles de personas han escuchado su historia. Algunos la reciben con fe, otros con escepticismo. Pero nadie puede negar los hechos. Una niña fue perseguida, se grabó hablando con alguien invisible. Esa voz fue analizada y encontrada imposible para humanos. Su abuela fue sanada de cáncer terminal en 3 horas, y ambas vidas fueron completamente transformadas. El video del callejón se volvió conocido en círculos teológicos y científicos. Investigadores de todo el mundo han analizado el audio. Nadie ha podido explicar la voz de 110 Hz. Nadie ha podido replicarla. Y nadie ha podido explicar la luz ultravioleta que apareció en el momento exacto en que Sofía dijo que tocó las cicatrices. La historia llegó incluso a documentales sobre milagros modernos, donde el doctor Andrés Vargas dio su testimonio como oncólogo. Médicamente, lo que sucedió con Carmen Ramírez es imposible, pero sucedió. Los registros médicos no mienten. Yo fui testigo del antes y el después. No tengo otra explicación que no sea la palabra que los científicos evitamos: milagro. Sofía, ahora una preadolescente madura para su edad, habla en escuelas y grupos de jóvenes. Su mensaje es siempre el mismo. La gente me pregunta si realmente vi a Jesús. Me preguntan si estoy segura de que no fue mi imaginación. Y yo les digo, toqué sus manos, sentí sus cicatrices, escuché su voz, y cada promesa que hizo se cumplió. Mi abuela fue sanada, mi vida fue transformada, tengo la evidencia médica, tengo la grabación, tengo 3 años de milagros consecutivos. Pero más que todo eso, tengo la certeza en mi corazón.
Jesús sí habla a través de visiones. Me habló durante 6 meses en sueños, preparándome para el momento en que más lo necesitaría. Pero cuando llegó ese momento, cuando mi fe fue probada al máximo, Él no se quedó en el reino de los sueños, vino en persona. Él me reveló algo que quiero que todos entiendan. Dios no está limitado a una sola forma de comunicarse con nosotros. Él habla en susurros y en truenos, en visiones y en presencias físicas, en sueños y en encuentros cara a cara. La pregunta no es si Él habla, sino si nosotros estamos escuchando. Yo le pregunté, ¿Jesús habla a través de visiones? Y Él me respondió mostrándome que también habla a través de milagros imposibles, a través de documentos médicos que desafían la ciencia, a través de voces grabadas con frecuencias imposibles, a través de luz ultravioleta captada en video y a través de vidas completamente transformadas. No fue solo un sueño, no fue solo mi imaginación, fue real. Las pruebas están ahí para quien quiera verlas, pero al final, la fe no depende de pruebas, depende de un corazón dispuesto a creer, a llamar, a esperar. Doña Carmen, ahora una mujer de fe más fuerte que nunca, frecuentemente agrega su propio testimonio. Yo estaba muerta, los doctores me habían sentenciado, 3 a 6 meses, dijeron, y yo lo sentí. Sentí la muerte acechando en cada dolor, en cada tumor que crecía en mi interior. Pero mi nieta no dejó de creer. Y cuando ella clamó, el cielo respondió, no con una curación gradual, no con un tratamiento experimental, sino con un milagro instantáneo, documentado, verificado, imposible de negar. Han pasado 3 años y todavía me despierto asombrada cada mañana, asombrada de estar viva, asombrada de no tener dolor, asombrada de haber visto a mi nieta graduarse de 5º grado con honores y ahora verla prosperar en 6º. Dios me agregó años no solo para vivir, sino para testificar, para decirle al mundo, Él todavía hace milagros, Él todavía escucha, Él todavía viene cuando lo llamamos con fe verdadera. En la Fundación Niños de Luz, la doctora Liliana Mendoza ha ayudado a cientos de niños más desde ese día, pero siempre cuenta la historia de Sofía como el testimonio fundacional de todo lo que han logrado. Ese sueño me salvó hace 5 años, dice frecuentemente. Me dio un propósito cuando había perdido toda esperanza. Pero cuando Sofía llegó, cuando cada detalle de mi sueño se cumplió exactamente, comprendí la verdad. No somos nosotros los que hacemos la obra, somos simplemente instrumentos. Dios orquesta coincidencias divinas, encuentros imposibles y milagros verificables para recordarnos que Él está activo en el mundo, que no nos ha abandonado, que cada oración desesperada es escuchada y algunas son respondidas de formas que superan todo lo que podríamos pedir o imaginar. El callejón donde sucedió el encuentro se ha vuelto un lugar de peregrinación para muchos creyentes en Medellín. Aunque la familia de Sofía no promueve esto, no pueden controlarlo. La gente va allí a orar, dejando flores y velas, buscando sus propios milagros. El flaco, el pandillero que persiguió a Sofía, fue arrestado 3 semanas después del incidente por otros crímenes. En prisión, escuchó la historia de Sofía en la capilla de la cárcel. Al principio la rechazó, llamándola mentira. Pero algo en la historia lo perturbó. Recordaba esa noche, recordaba perseguir a una niña, recordaba el callejón, pero no recordaba nada después de eso. Su memoria tenía un vacío inexplicable. 2 años después, pidió ver a Sofía. Ella aceptó, acompañada por su abuela y la doctora Liliana. El encuentro fue tenso al principio, pero el flaco, cuyo nombre real es Martín Cardona, lloró y le pidió perdón. No sé qué pasó esa noche, admitió. Mi mente tiene un agujero negro,
Pero si tú dices que Jesús te salvó de mí, entonces yo necesito ese mismo Jesús, porque soy un monstruo y no sé cómo dejar de serlo. Sofía, con una madurez que desmentía su edad, lo miró directamente a los ojos y dijo: Él también te salvó a ti esa noche, te detuvo antes de que cometieras un crimen que te hubiera perseguido para siempre. Él te dio una segunda oportunidad. Úsala. Martín Cardona se convirtió en cristiano en prisión. Hoy cumple su sentencia, pero dedica su tiempo a advertir a otros jóvenes sobre el camino que él tomó. Su testimonio siempre incluye la historia de la niña que pudo haber secuestrado, pero que fue protegida por alguien que él nunca vio, pero cuya presencia sintió como un peso que lo paralizó. La pregunta que Sofía hizo: Jesús habla a través de visiones, se ha vuelto el título de su testimonio, pero la respuesta que ella da ahora es más completa. Sí, Jesús habla a través de visiones, pero esa no es la única forma en que habla. Él habla a través de sueños que preparan nuestros corazones. Habla a través de encuentros físicos cuando más los necesitamos. Habla a través de promesas cumplidas que desafían toda lógica médica. Habla a través de voces grabadas con frecuencias imposibles. Habla a través de luz que solo las máquinas pueden ver, pero que nuestros corazones sienten. Habla a través de vidas transformadas que se convierten en testimonios vivientes. La pregunta real no es si Jesús habla a través de visiones. La pregunta es: cuando Él habla, de cualquier forma que elija hacerlo, ¿estamos dispuestos a escuchar? ¿Estamos dispuestos a creer? ¿Estamos dispuestos a actuar en fe, incluso cuando parece imposible? Yo era solo una niña de 8 años, vendiendo flores en las calles, cuidando a mi abuela moribunda, sin esperanza de un futuro diferente. Pero Él me vio, me escuchó. Y cuando grité su nombre con fe desesperada, Él vino. No envió un ángel. No envió una respuesta indirecta. Él mismo vino, y lo que aprendí esa noche en el callejón cambió mi vida para siempre. Los milagros no son leyendas del pasado, son realidades del presente para quienes tienen fe para pedirlos y ojos para reconocerlos cuando llegan. Hoy, en 2025, la historia de Sofía Ramírez sigue inspirando a miles. No porque ella sea especial por sí misma, como siempre insiste, sino porque lo que le sucedió prueba algo que muchos habían dejado de creer: que Dios todavía se mueve, que todavía responde, que todavía hace milagros verificables, documentados, imposibles de negar. Las cámaras de seguridad capturaron lo que los ojos físicos no pudieron ver. Los doctores documentaron lo que la medicina no puede explicar. Y una niña de 8 años, ahora de 11, lleva el testimonio de un encuentro que desafía toda lógica, pero que está respaldado por evidencia que nadie ha podido refutar. ¿Jesús habla a través de visiones? Sí. Pero como Sofía aprendió en aquel callejón oscuro de Medellín, en la noche más aterradora de su vida, que se convirtió en la noche más gloriosa. A veces, cuando la fe es lo suficientemente fuerte y la necesidad es lo suficientemente grande, Jesús hace más que hablar a través de visiones. A veces, Él viene en persona, y cuando lo hace, nada vuelve a ser igual.